Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro programa más, otro martes más, aquí en Multicanal Radio, al Cuartelero. Estamos, como todas las tardes, aquí con el general Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Y hoy vamos a empezar una nueva serie de programas, que ya hemos dejado de dar la vuelta al mundo analizando la geoestrategia mundial, y vamos a centrarnos en España. Vamos a realizar una serie de programas, no sabemos cuántos nos saldrán. Hoy vamos a empezar con la política de defensa. Haremos programas pues sobre ejército de tierra, ejército del aire, la armada, la infantería de marina, necesidades de armamento, las posibles compras, cómo funcionamos, reclutamiento. Hablaremos también de la carrera militar para el que quiera ser soldado, suboficial, oficial. Contaremos un poco de todo, una serie de programas que nos va a llevar un tiempo. Y creo que sobre todo a los que nos escucháis, nos seguís desde España, hay gente que nos sigue desde fuera, pero va a ser más interesante en principio para todos los que nos seguís desde nuestro país, desde España. Y vamos a empezar esta parte 1 de la política de defensa, la defensa española, describiendo un poco lo que es el Ministerio de Defensa. Bueno, la política de defensa la trazaría el gobierno. Ahora vamos a entrar a fondo con ello. El general Rossetti ha estado, yo no, pero el general Rossetti ha estado destinado en 3 ocasiones en el Ministerio de Defensa y se conoce todos aquellos países, pasillos y los intríngulis de allí, los buenos y los malos, se los conocen muy bien. Espero que más buenos que malos, en general, los pasillos de allí. Siempre más buenos que malos, sino el mundo... Pero bueno, algún pasillo malo o algún despacho malo había. Pero bueno, en general, una buena experiencia también allí. Y yo allí no he estado en el Ministerio de Defensa. Yo siempre he estado más a temas tácticos y operativos, pero los generales obviamente llegan a un momento en su carrera que acaban pisando la moqueta esta de Madrid en la mayoría de las veces. Tenemos muy resumido la política de defensa es lo que determina los objetivos de la defensa nacional y los recursos y acciones necesarias para obtenerlos. Los objetivos los define la Directiva de Defensa Nacional, que es también la base del planeamiento de la defensa nacional y de la defensa militar. Eso lo hace el gobierno en un principio. La ministra de Defensa, su misión es la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa que determina el gobierno y también la gestión de la administración militar. Y para eso cuenta con esto que tenemos aquí, la Secretaría de Estado de Defensa, que es la que lleva todo el tema de políticas de armamento, material, investigación, desarrollo, innovación industrial, económica, infraestructura, medio ambiente, tecnología, seguridad, la coordinación con la industria. Pues ahí están las direcciones generales de armamento y material, las de asuntos económicos, las de infraestructura, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y bueno, y muchos más. El Estado Mayor, que es lo más militar y es lo que más seguramente nos atrae a los militares y a los que nos veis desde fuera de ello, pues es el órgano que prepara, el Estado Mayor de la Defensa, es el órgano que prepara la fuerza, promulga la doctrina militar nacional y establece la fuerza conjunta y desarrolla y detalla las políticas de seguridad de la información, los sistemas de información, las telecomunicaciones, planificación, dirección y ejecución de actuaciones también militares, coordinación, todo lo que tiene que ver con los ejércitos en el campo de batalla, pero bueno, la organización en paz y después en el campo de batalla coordina lo que es el mando de operaciones, que un día hablaremos de ello, el Estado Mayor Conjunto, el mando de operaciones, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, el mando ahora del ciberespacio y el Centro Superior, el CSDEN, el Centro de Estudios de la Defensa Nacional, que es donde se preparan, digamos, nuestras doctrinas y se estudia las amenazas y todo lo que nos puede acarrear el futuro. Y de él dependen pues los mandos operativos
terrestres, el marítimo, el aeroespacial, el ciberespacial, dependen también los jefes de los estados mayores de cada uno de los ejércitos. Ahí está el mando de operaciones, que un día hablaremos de él porque es una figura muy interesante. También está el CNI, que depende del Ministerio de Defensa ahora últimamente, la Subsecretaría de Defensa, que la tenemos ahí también marcada. Pues esta es las políticas, digamos, de patrimonio personal, reclutamiento, enseñanza, sanidad militar, un poco es un tema más administrativo y pues dependen pues bueno una serie de subdirecciones y secretarías técnicas de la Dirección General de Personal, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAS, y bueno, una serie de entes muy interesantes también, pero no digamos no son operativos. Serían un apoyo a la fuerza, como se definía hace muchos años. Y después está, por último, la Secretaría General de Política de Defensa, que se dedica a desarrollar y ejecutar la política de defensa y también promueve la cultura de defensa. Tiene relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, controla lo que son las relaciones bilaterales con otros estados, sobre todo con Estados Unidos también, hasta el momento con Estados Unidos, pues ya veremos cómo va esto. Y también se ocupa del todo el tema de la diplomacia de la defensa y lleva las agregadurías militares. Tiene la Dirección General de Política de Defensa, la DIGEMPOL, la de Coordinación de Estudios de Seguridad, la DICOES y bueno, una serie de estructuras también muy interesantes que a lo mejor algún día nos da tiempo a hablar de ello. Y mi general, pues esto es un poco todo el tema que hemos visto aquí de la estructura del ministerio, pero claro, todo esto está para aplicar la política de defensa. Tenemos política de defensa en este país, mi general, y ya le paso el relevo. Bueno, pues mm, habría que decir que sí, que hay una política de defensa, porque está publicada pues, como tal, ¿no? Incluso el boletín oficial, la Directiva de Política de Defensa aparece ahí, ¿no? Sí, Y o sea que, digamos que burocráticamente existe una política de defensa, de acuerdo con la ley y tal, ¿no? Pero, me perdonan la cita, ¿no? La autocita, en ese caso, pero es que una anécdota en la primera comparecencia que hizo la ministra de Defensa, ¿no? Pues siendo yo portavoz en, el, en la Comisión de Defensa del Congreso, pues le solté pues eh, una frase lapidaria para empezar. Dice, ustedes no tienen política de defensa. Entonces, pues en fin, de un respingo, no tiene política de defensa. Entonces, cuando me contestó, me dijo, usted debe viajar más, señoría, me dijo, ¿no? Bueno, yo había viajado bastante siempre con los soldados detrás. Yo creo que me quiso decir, ¿no? Me quiso llamar entre líneas nacionalistas, ¿no? Aquello de que el nacionalismo se cura viajando, viajando. decía Pío Baroja, ¿no? Y por decir, mira las misiones, pues estamos por todas partes, estamos en el extranjero, estamos haciendo misiones de paz y todas estas historias. España está muy reconocida por las Fuerzas Armadas y tal, ¿no? Pues claro que tenemos política de defensa y tal, nada más. Yo se lo hubiera reprochado en realidad a cualquiera de sus predecesores, ¿no? Porque la cuestión pues viene de lejos. Sí. No solo culpa de esta ministra o de No, este no, no. Esto, gobierno, es algo que llevamos mucho tiempo así. sí, llevamos mucho tiempo, llevamos un siglo, pues quizás pues desde la... Y bueno, por ponernos, podríamos incluso hablar de antes, ¿no? Pues tiene raíces muy, muy antiguas, ¿no? Que es lo que, bueno, llamaba el almirante don Eliseo Álvarez Arenas, ¿no? Que fue, realmente ya hace muchos años, ¿no? Porque era un escritor pues muy, muy reconocido, casi diríamos un filósofo militar, ¿no? En este aspecto. Y él hablaba de un complejo de inferioridad internacional que España padecía. O sea, y de una desconexión entre política y estrategia, y este mal existe. O sea, prácticamente, pues, los militares, lo que hacen los militares, ¿no?
y los políticos lo que hacen los políticos, ¿no? Y esto pues viene quizá incluso desde la Restauración, donde había ese pacto de la Restauración canovista, ¿no? En la cual la corona pues tenía su lugar, la política tenía el suyo y el ejército tenía el suyo como tres vértices de un triángulo que se equilibraba pues después de lo que fue el sexenio, ¿no? Bueno, para pacificar la cuestión y que las Fuerzas Armadas pues estuvieran en lo suyo y no se metieran en política y los políticos no se metieran tampoco en los temas militares, demasiado y dejaran hacer a los militares, ¿no? Claro, eso fue muy malo porque los militares estaban abandonados a sí mismos, ¿no? Todo se burocratizó, aparecieron los corporativismos que tuvieron un largo recorrido en España y todo eso se ha heredado. Todo eso se ha heredado. Cuando empezó la restauración, pues el gran problema era que los generales pues perdonaban la vida un poco menos a esto, al sistema democrático. Pues, digamos, generales que venían de la guerra civil, que tenían otras percepciones, ¿no? Totalmente distintas, ¿no? Y claro, toda la política de defensa se centró entonces digamos, en que aceptasen esa primacía civil las Fuerzas Armadas. Vino el 23F, que realmente no se le puede atribuir a las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero bueno, fue un fenómeno que sí se aprovechó en aquel momento pues para ya pues entrar ahí, que la política entrase de lleno, donde no había entrado en muchísimos años, ¿no? Y esto, y, y conformarse pues un Ministerio de Defensa que era el vehículo de la supremacía civil, es decir, de alguna forma, de la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, digamos, el papel constitucional que el Estado tenía que tener, precisamente teniendo las Fuerzas Armadas como un instrumento de la acción exterior del Estado, fundamentalmente, ¿no? De la defensa del Estado, ¿no? De la defensa nacional. Bueno, y por qué decía eso? ¿Por qué se lo solté? Porque España realmente no se puede decir que tuviese una verdadera política de defensa a falta de estrategia. Faltaba una estrategia de defensa. ¿Qué llamamos estrategia? Esto es muy importante esto entenderlo porque la estrategia es una palabra que hoy se utiliza para muchísimas cosas. Hay una estrategia comercial, hay estrategia no sé, de muchísimos, de estrategia tecnológica, hay estrategias de las empresas, hay estrategias en todas partes, ¿no? Pero hay una definición que da el general Boffer, que entre otras muchísimas cosas importantes, muy importantes que dejó escritas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa definición de estrategia porque suena un poco académica, pero verán, dice que estrategia es el arte de la dialéctica de voluntades que emplean la fuerza para la resolución de los conflictos, ¿no? Esto deja bien clara una cuestión, y no está hablando de la fuerza militar exclusivamente, lo que está hablando es de resolver los conflictos, es decir, donde hay voluntades adversas, ¿no? Dialéctica de voluntades, ¿no? Hay que superar una voluntad adversa para hacer algo, ¿no? Y quiere superarse mediante la fuerza, mediante la coerción. Es decir, tiene que haber pues una oposición, o tiene que haber pues una amenaza de alguna manera que haya que superar mediante la fuerza para imponer la voluntad propia, ¿no? Y eso es la estrategia. Claro, en este caso es la guía, es el criterio, es el pensamiento que guía la acción. O sea, es lo que guía la política de defensa. Si no se tiene claro este asunto, es imposible que haya una verdadera política de defensa. No sabremos por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Hace un momento, ¿no? que estábamos hablando fuera del estudio, ¿no? Poniendo un ejemplo, que fue la capacidad, por ejemplo, de patrulla marítima. Se podría hablar de cualquier otra. La patrulla marítima se perdió en España, siendo tan importante, porque los aviones, los P-3 Orión, pues
pues las células no resistían más y ya no se podían modernizar y el programa pues estaba atrasadísimo porque no se había financiado y se perdió. Y no tenemos aviones de patrulla marítima. Tenemos ahí unos aviones de vigilancia y tal. No hay aviones de patrulla marítima estando donde estamos. Estamos a un paso tan importante como es el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y como no se tiene claro por qué es importante, al menos el gobierno no lo tiene claro, parece que no está en el orden de sus preocupaciones, tiene otras, ¿no? Pues que es necesario vigilar el estrecho de Gibraltar, saber lo que pasa allí, entre otras cosas porque eso le da a España rango internacional y como he dado, pues no solamente esto frente a posibles competidores estratégicos, sino también ante los aliados. Es una función importante y tal, ¿no? Pues por eso se perdió esa capacidad. O sea, no había un soporte estratégico que justificase que ahí era importante, era prioritario pues, hacer determinadas inversiones. Bueno, pues como si esto lo multiplicamos, lo extendemos a otras cosas, pues nos encontramos con que no hay nada financiado. No está financiado esto, no está financiado lo otro. Esto es muy importante. Los submarinos, por ejemplo, hace 10 años debían estar navegando, bueno, ahí navegando el primero, ¿no? Sí. Empezando a navegar, ¿no? Pero se ha perdido casi, ¿no? La capacidad submarina, ¿no? Con lo importante que es, ¿no? ¿Ha estado financiado? Bueno, ha estado financiado, sí que lo ha estado, pero sin embargo las inversiones que se hicieron, pues se hicieron en tecnología, esa tecnología pues no funcionó al principio, hubo que reconducirlo todo, fueron pasando los años, ¿no? Y se fue cayendo la capacidad. Pues ahí tienen otro ejemplo, en este caso de una política de recursos materiales, una política digamos, de corte tecnológico, ¿no? Que falló. El resultado de todas estas incurrias y todos estos problemas acumulados es que tengamos el esfuerzo de defensa, es decir, la proporción de recursos financieros del Estado, ¿no? Incluso de la nación, o sea, de la proporción del Producto Interior Bruto, del PIB, dedicados a defensa, pues es la más baja de Europa o de los aliados, casi, fíjense, estamos, no sé si no estamos en el último lugar. De la OTAN, estamos aquí abajo, 1,28. El 1,28 somos los últimos de todos los países de la OTAN, claro, los últimos. Claro. Y esa es la verdadera razón, porque no es un asunto que tenga la suficiente importancia ante ningún gobierno como para poder dedicarle atención a eso. Y entonces, eso es lo que estamos queriendo decir. Bueno, falta estrategia de defensa y no será por falta de instrumentos, no será porque burocráticamente, administrativamente no existan las concreciones, los documentos en los que se tienen que basar, ¿no? Bueno, haciendo una pequeña descripción de todo este campo, ¿no? Para sistematizarlo, ¿no? Y ver en qué nos vamos a centrar, ¿no? Pues tenemos que arrancar de lo que es la estrategia de seguridad nacional, o quizá incluso de lo que es la seguridad nacional, ¿no? Hablamos de la defensa, pero tenemos que ver que la defensa se mueve dentro del ámbito de la seguridad nacional, ¿no? La seguridad nacional ha cambiado el concepto evolucionado. Antes se consideraba que la seguridad era el resultado de la defensa, es decir, si la defensa funcionaba, el país estaba seguro. O sea, la seguridad nacional era un resultado, ¿no? O sea, así estaban las primeras leyes de defensa que se hicieron, la 680, la 184 y tal. Pero después de la caída del muro de Berlín, sobre todo después de la caída del Este, que desapareció por la Unión Soviética y hubo que pensar en esto, en mantener la estabilidad del mundo que había quedado, proliferaban los conflictos y tal, ¿no es? Se concibió la seguridad pues como una actividad. Es decir, una actividad en la que se utilizan distintos elementos, ¿no? Para conseguir ese resultado. Uno de los elementos que se utilizan es la defensa, pero ahí entran también otros componentes. Es decir, la defensa nacional es uno de los componentes, de las funciones componentes de la seguridad nacional, pero también entra, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? En la lucha contra el terrorismo a veces pues, es difícil poner límites, ¿no? entre una actividad y otra, ¿no? Todo esto lleva a que haya una estrategia de seguridad nacional que
sobrepasa o que, en fin, que acoge a la defensa como una de sus funciones esenciales, ¿no? Sin duda, pues, la más importante o la que más respalda todo, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Hay una estrategia de seguridad nacional, por tanto, una estrategia de seguridad nacional que se publica y que la pueden leer, ¿no? Para descargar de internet cuando quieran, que no vamos a detallar. En este caso, la estrategia de seguridad nacional es la edición actual es del año 2021. ¿Eh? Hay que retener este dato por lo que ahora verán. Bien, en el marco de la estrategia de seguridad nacional hay, por tanto, una estrategia de defensa. En España no se llama así, en otros países sí, pero sin embargo, aquí el término estrategia de defensa exactamente, pues no, lo que se conoce es el documento, Sí. el nombre del documento en el que se expresa. Y ese documento es la Directiva de Defensa Nacional. La Directiva de Defensa Nacional la promulga el presidente del gobierno porque es el director realmente de la defensa nacional. O sea, el presidente del gobierno dirige la guerra, llegado el caso, y dirige la crisis, ¿no? Sí. Cuando se produce. Entonces, por esa razón, esa función, digamos, de coordinación, de dirección y tal, ¿no? Le corresponde a la presidencia. Y ese documento lo firma, por tanto, el presidente del gobierno. Bueno, esa es la Directiva de Defensa Nacional. Ahora, esa Directiva de Defensa Nacional, y por eso es una directiva, pues tiene que desarrollarse en un documento ya más específicamente del Ministerio de Defensa. Y por tanto, ese documento es el que se llama Directiva de Política de Defensa. Bueno, ya hemos llegado a la política de defensa, ¿no? En general, la foto que tenemos es cuando se firmó la última Directiva de Defensa Nacional por el presidente Sánchez, que fue en 2020. Es la última, ahí está con los jefes de los estados mayores, el jefe de Estado Mayor, el GEMAT, y bueno, los Robles, la ministra, y bueno, los civiles del ministerio, que están ahí con ella. Pues esa es la estrategia de defensa. Esa es la última, que es del año 2020. Y esa directiva es de 2020. Bueno, entonces, digo, bueno, ¿cómo es posible que tengamos una estrategia de seguridad nacional en el marco de la cual está la estrategia de defensa y, sin embargo, es más antigua esta que la otra, ¿no? Sí. Por consecuencia, pues porque no nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo de hacerlo. Sí, decir, me genera una acotación o un detalle. Nuestros oyentes o los que nos ven lo podéis buscar, Directiva de Defensa Nacional, la encontréis en internet, colgada por Moncloa y por el Ministerio de Defensa. Son 10 páginas, creo recordar, se puede leer, se lee 2 minutos, y podemos ver que la estrategia la que propugna es muchas muy buenas palabras. Yo creo que en gran parte vacío de contenido lo que tiene, y solamente sobre el mundo. Va a entrar usted ahora, solo se centra mucho en las misiones de paz, y eso se ha ido al garete. Las misiones de paz se han ido al garete. Siga, bueno, mi general, perdón por la interrupción. La cuestión es que estamos ya vamos desarrollando el esquema, estrategia de seguridad nacional, directiva de defensa, perdón, estrategia de seguridad nacional, directiva de defensa nacional del presidente del gobierno, y ahora viene el ministerio y hace la directiva de política de defensa, que la firma la ministra del ramo. De política de defensa, que esa está publicada en el boletín oficial. O sea, también la pueden ver, y las dos datan de 2020. Es decir, esta es consecuencia de la del presidente del gobierno y por tanto 2020 también. Pero son posteriores a la estrategia de seguridad nacional. Pero la estrategia de seguridad nacional es posterior, es anterior también al comienzo de la guerra de Ucrania. Sí, todo es anterior a la guerra de Ucrania. Está fuera de contexto. Es decir, tenemos el carro delante de los bueyes, vamos, o sea, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues esta exposición crítica que estamos haciendo, vamos a referirla al nivel político de defensa. Vamos a meternos ya en lo que o sea, vamos a dar, por supuesto, todo esto, y vamos a entrar, ¿no?, ya en el tema de hoy propiamente, que es la política de defensa. Decíamos que la estrategia, que es el fundamento de la política de defensa,
es el arte de la dialéctica de voluntades que emplean la fuerza para resolver los conflictos, ¿vale? Definición que les recomiendo porque realmente es muy breve y muy expresiva, ¿no? Pues en su forma más extrema, el conflicto, esos conflictos, ¿no?, que hay que resolver, pues es la guerra y su instrumento es la Fuerza Armada. Si perdemos esto de vista, no entendemos nada. O sea, vamos a ver, los ejércitos y la política de defensa no están para la UME. La UME es muy importante cuando hay una catástrofe, ¿no? Pero no es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Es algo que, como las Fuerzas Armadas están organizadas para un gran lío que es la guerra y tal, ¿no? Para poner orden dentro de ese caos y tal, ¿no? Pues naturalmente pues, son un instrumento muy útil en caso de una catástrofe, pero no es su razón de ser. Su razón de ser es el combate. Sí. Nadie quiere la guerra, menos aún los militares que sabemos de qué va, sabemos de qué se trata. Pero ser actor estratégico, esto es una referencia también que tenemos que tener, en un determinado entorno, conlleva la capacidad de proteger el interés nacional frente a las amenazas y riesgos mediante el uso de la fuerza. Este es el esquema. Es decir, tenemos que empezar por entender que en un entorno determinado hay unos intereses nacionales, ¿no? Y esos intereses nacionales, que son los valores fundamentales que queremos preservar, en este caso, pues de las amenazas, ¿no?, que se pueden presentar ahí, porque ahí fuera pues hace mucho frío, como se suele decir, ¿no?, y cada uno va a lo suyo y tal, ¿no? Pues tenemos que, para eso, hacer uso de la fuerza cuando llega el momento. Todo esto tiene que encajar para que haya política de defensa. El esquema es sencillo. En primer lugar está el actor. Para ser considerado actor estratégico hay que tener capacidad de influir en ese entorno en el que está el propio interés. Si no somos capaces de proteger ese interés, por mucho que exista, y tal, ¿no?, entonces es que el país no puede considerarse que sea un actor estratégico, se convertirá en un pivote, un instrumento de otros, ¿no? La voluntad la pondrán otros que se llevará por donde sea el interés propio, ¿no? Pero no tendremos esa consideración de actor estratégico. Para hacerlo hay que presuponer una voluntad política. El actor en este caso es España, una de las naciones que han conformado el mundo actual y una democracia europea consolidada, pero ya ven en manos de quién está. O sea que la voluntad del gobierno está enajenada por pactos contra natura con quienes desean ante todo destruir el Estado. Y vamos a dejarlo ahí, porque lo tienen en la prensa. Entonces ese es un mal comienzo. No hay Sí. muchos países que estén así en nuestro mundo actual. En segundo lugar, hay que considerar el entorno. Geopolíticamente, el territorio nacional se encuentra disperso en una encrucijada de continentes y océanos sobre las que pesa un riesgo objetivo. Es decir, ese riesgo objetivo es un riesgo que tenemos simplemente por estar donde estamos. O sea, no hemos hecho nada. Aunque no hagamos nada, ese riesgo existirá. Esto le pasó a España, concretamente en los años de la conferencia de Algeciras, ¿no?, que a principios de siglo, cuando el litoral español estaba amenazado por los mismos que nos habían hecho perder Cuba y Filipinas, ¿no? O sea, en este caso las potencias marítimas. España había perdido su capacidad naval para poder defenderse, y ahora pues, lo que tenía era la posibilidad de un ataque contra sus costas, ¿no? En Canarias, pues en el litoral del Estrecho. Bueno, pues ahí ese riesgo objetivo fue lo que llevó finalmente al gobierno conservador, porque los liberales eran más partidarios de meterse en harina y tal, ¿no? Los conservadores ya lo único que querían era meterse en su rincón y que no nos molestara a nadie, pero Silvela, por eso no quiso nunca comprometer nada en el exterior, pero ya Maura lo entendió, y por eso pues fuimos primero a la conferencia de Algeciras y luego a los acuerdos de Cartagena con el Reino Unido, que consiguió una garantía para España en ese caso, aunque no arrastró la guerra de Marruecos. Ese es otro tema interesante que hay que ver. Bueno, aquí siempre pasa algo, y cuando vemos la guerra de Marruecos, ¿no? La
la famosa guerra de África y tal, no surgió porque sí, ni porque tuviéramos muchas apetencias coloniales, que no teníamos ninguna, realmente, ¿no? Sino porque las potencias se movían alrededor del estrecho, se movía Alemania, se movía Francia, Inglaterra y tal, ¿no? Y nosotros pues fuimos arrastrados, fuimos pivotes ahí, Sí. y tuvimos que pagar el precio de una larga guerra. Bueno, eso, el entorno, el sitio Sobre donde... todo vino para que Francia no controlara toda la orilla sur del estrecho, pues Claro, las potencias dominantes en aquella época exigieron a España que ocupara ese terreno que fue el protectorado del Rif como potencia protectora y bueno, de ahí nos vino después todos los jaleos que tuvimos en África, pero vino sobre todo para que bueno, Francia no fuera el único actor ahí en claro, el sur. eso fuera el interés británico. Bueno, pues ese en otro contexto, pero en el mismo entorno, pues las cosas siguen produciéndose de la misma manera. Es decir, hay un riesgo objetivo que España tiene que afrontar y España pues no lo está afrontando digamos, con visión, con visión estratégica. Vamos a remolque de los acontecimientos, ¿no? Y tendremos tiempo de hablar de esto, ¿no? Sí. En tercer lugar, el interés nacional. O sea, ¿nos preocupa qué? Pues nos preocupa que hay un interés nacional ahí. ¿Qué es el interés nacional? Es un conjunto estable de valores en torno a los que gira la libertad, la soberanía, la seguridad y la prosperidad de la nación. Ahí es nada. Los intereses son soberanos, no se comparten. A veces se dice mucho en declaraciones políticas, ¿no? España y Francia tienen intereses compartidos. Entonces, no, no. En la Unión Europea compartimos intereses. No, no, no. Los intereses no se comparten. Pueden ser concurrentes. Y esa es la razón de las alianzas, ¿no? Y esa es la razón que estemos en la Unión Europea. ¿Por qué estamos en la Unión Europea? Porque a España le interesa estar en la Unión Europea. Es un interés de España estar en la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué estamos en la OTAN? Porque es un interés de España porque el interés nacional soberano es concurrente con el de otros países, va por el mismo camino. Se preserva el interés propio, ayudando a preservar el interés de los demás, ¿no? Y recíprocamente, ¿no? Pero fíjense lo que decía Lord Palmerston, a veces se le cita, ¿no? Pero sus palabras textuales fueron, hablando de Inglaterra. Palmerston, pues, en fin, vivió en el siglo XIX, pero bueno, es muy expresivo y esto no ha pasado. Él dijo, no tenemos aliados eternos ni enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos. O sea, esta es la idea que hay que tener, ¿no? Y si vemos a Inglaterra, vamos al Reino Unido actualmente, ¿no? Enfocando la guerra de Ucrania, ¿por qué está ahí? Porque está haciendo exactamente lo mismo que han venido haciendo siempre, porque tienen conciencia de su interés. Esa conciencia de su interés es lo que llamamos cultura estratégica. Y es lo que nos falta. Sí. Los ingleses pues siempre han procurado no meterse en los líos del continente porque es una nación marítima y viven muy bien, preservados, ¿no? Mirando al mar y preservados por la barrera del Canal de la Mancha, ¿no? Y lo que pasa en el continente pues no quieren meterse en ese lío, pero lo que no pueden permitir es que crezca un poder ahí que sea capaz de dominarlo, ¿no? Y entonces por eso se enfrentaron a España en su momento, se enfrentaron a Francia y Napoleón, pues se enfrentaron al Imperio Alemán y se enfrentaron a la Unión Soviética. Sí. Y ahora se enfrentan a Rusia, porque son conscientes de que el golpe puede venir de ahí. Y como son conscientes, por lo que el arte que tienen en este sentido es de poner a los demás a trabajar para ellos. O sea, Sí. si vemos lo que fueron las guerras de la Revolución y del Imperio, es decir, las guerras contra Napoleón, Sí. pues las coaliciones, ¿no? Que hubo, las 9 coaliciones y tal. Inglaterra está en casi todas menos en una, como el que la una fue la que no funcionó, pero las demás que funcionaron todas más o menos bien y tal, ¿no? Era Inglaterra el muñidor de todo eso, el que estaba moviendo a todos los demás para que entrasen realmente a la guerra. Y cuando les interesa, se retiran. Estamos viendo lo que pasó en la guerra de la independencia española después de la batalla de Talavera. Wellington se retiró con su ejército a Lisboa, se atrincheró allí en el campo de Torrefedras a verlas venir y volvió cuando vio que
que la cosa tenía pintaba garantía mejor. de no perder su ejército. Bueno, pues Mm. esto es la cuestión. Me No general, lo hacía el sol. una cuestión. ¿Eh? ¿Usted no cree que el Reino Unido actualmente es el único que tiene realmente una política estratégica? Hablo de los países occidentales, una política estratégica adecuada o Sí, que tiene un pasado, un presente y un futuro, porque Francia ha variado, también la ha tenido, pero fracasó en su política no, estratégica en África. Francia, eh, Francia quien dice eso que tú estás diciendo tan acertadamente, precisamente, ¿no? El que lo dice es Boff, el general Boff. sí, sí, Recomiendo es la verdad, lectura sí, sí, de su introducción a la estrategia, ¿no? sí, sí. Pues claro, él dice, la estrategia es una cosa, dice que hemos arrinconado, dice, junto con me parece que dice con la tabaquera de Federico de Prusia como una antiguaya, o el Sí, sí, me parece que dice eso lo del, sí, la petaca de tabaco o algo así pone, Sí, sí. una antiguaya, Mm, una antigüedad, una pieza de museo y tal, ¿no? Cuando la falta de estrategia es lo que ha conducido a Francia a los fracasos que ha tenido. Claro, mm, escribía Boffre, estaban muy recientes los fracasos de Francia en Indochina y en Argelia. mm. Bueno, y en Suez, Sí, sí, también, sí, sí. y ahí fracasamos, dice él, por falta de estrategia. Bueno, pues esto es lo que ahora le estamos viendo a Inglaterra. Vamos a ver, Francia, que sí, desarrollamente la idea estratégica con De Gaulle y tal, ¿no? Sí, sí. Porque ahora anda bastante perdida, no digamos Sí. Alemania. Sí, ¿Eh? eso es que le iba a decir ahora mismo. Alemania sí que ha sido un desastre en su política estratégica, que la tenía más o menos durante la Guerra Fría, sí la llevó más o menos encauzada, pero yo creo que a partir de Merkel, sin entrar en temas políticos, es cuando se han autotorpedeado ellos mismos y hoy en día son un pollo sin cabeza también. Yo Sí, creo que pero incluso peor que Francia, sí, sí, estas son tragedias sí, sí, europeas, ¿no? Porque estamos hablando del pivote central, el pilar, ¿no? Realmente de la Unión Europea, Francia y Alemania, ¿no? sí. Vamos a la cosa, hasta el punto de que después de aquellas escenas fantasmagóricas, aquellas cosas que hizo Macron ahí Ah, sí. en París, ¿no? Ahora últimamente, cuando llegó Trump y organizó la que lió ahí Sí, en esto con el asunto de Ucrania y tal, ¿no? Pues al final tuvo que ser Starmer quien convocase sí, los líderes europeos, siendo el Reino Unido el país del Brexit. O sí, sea, sí. que Que había no ido está en la fue el Unión que tuvo que Europea, convocar a los justo el demás. que no está en la Unión Europea, sí, sí. Bueno, pues ya estamos viendo. ¿Qué está haciendo Inglaterra? Pues está haciendo lo mismo que hizo, se mantiene fuera, coordina a los demás para Mm, hacer frente al perturbador continental. Bueno, el esquema no ha variado. sí, Eso es sí. tener conciencia de los intereses. Bueno, pues esto es lo que queremos decir. ¿Cuál es el interés de España, el interés estratégico de España? Mm, Bueno, yo pondría a todos los políticos, ¿no? Y puede que hasta militares y tal, ¿no? Con un papel delante, ¿no? Y que escribieran una lista de las 3 o 4 cosas que considerasen como un interés en esto de España y seguro que no coincidían, no es que no crean en mm, nada, seguro que no coincidían unas con otras, porque nunca ha habido esa cultura sí, estratégica. Saber cuál es el papel de España dentro de lo que se llamaba antes el concierto europeo, ahora se llama, pues no sé, la sociedad o la comunidad internacional, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental para tener estrategia y si no se tiene, pues la política de defensa pues también es un pollo sin cabeza. O sea, sí, sí, bueno, sí. En España, simplemente desde pues, luego. a ver qué quieren las Fuerzas Armadas, a ver qué quieren los políticos, a ver qué quieren tal, pero no se puede decir que responda al interés nacional. Bueno, hablábamos de las amenazas, ¿no? Es la otra cuestión que había que ver. Hemos dicho que el esquema era el actor, sus intereses y ahora las amenazas que tiene que afrontar en el contexto estratégico. Y el concepto estratégico de Madrid de 2022 de la OTAN, porque claro, estamos hablando de los documentos nacionales, ahora tenemos que hablar también de lo que nos condiciona con nuestros aliados. Mm, Son realmente compromisos, porque a veces esto también lo tienen los políticos, otro error de enfoque muchas veces, ¿no? A mí me decía pues, una autoridad del Ministerio de Defensa en cierta ocasión, hablando de este tema y tal, ¿no? Que, bueno, venimos hablando de los intereses
de la OTAN, pero ¿cuáles son los intereses de España? Entonces pues, le dije, pues, exactamente el interés de España es, es permanecer y tener un papel importante en la OTAN para salvaguardar su propio interés, porque no hay otros intereses en la OTAN que los de las naciones. Bueno, pues esto no se tiene claro. Bueno, pero sin embargo, en eso que nos hemos puesto de acuerdo, se expresa en las cumbres de la OTAN, y de vez en cuando pues hay una revisión y hay un nuevo concepto estratégico, en este caso el que rige es el de Madrid, que es de 2022. Bueno, este concepto estratégico de Madrid, este ya es posterior a la invasión de Ucrania, ya es posterior, pero anterior a Trump. Sí. O sea que todavía es con Biden. O sea que también está, está un tanto fuera de contexto y lo estamos viendo. Bueno, la Unión Europea también tiene su concepto estratégico, es la brújula, la famosa brújula estratégica de la Unión Europea. Todos estos son documentos que pueden descargar también. Sí. La brújula estratégica se publicó en los mismos días de la invasión de Ucrania. O sea, yo creo, no sé si es de marzo. Yo creo que es de marzo y la invasión por fue en febrero. La invasión fue en febrero, fue un mes después de la invasión, más o menos. Claro, pero ya venía rodando desde Sí. el ultimátum de Putin, que es de diciembre, ¿no? Sí. Bueno, pero ya se veía venir, ¿no? Pero sin embargo, nació muerta. La brújula, ¿por qué nació muerta? Pues porque está todavía en una visión de que Europa tiene que hacer un gran esfuerzo por tener un contingente de 5.000 hombres listos para hacer frente a las crisis y tal, ¿no? O sea, se queda en el control de crisis, no se plantea la cuestión de la defensa. Se dice, eso es una cosa de la OTAN, no es una cosa de la Unión Europea. Sin embargo, si se va uno al tratado al tratado de esto de Lisboa, los artículos 41, 42, 43, 44, ahí hay una serie de compromisos a desarrollar. Lo que sí es cierto es que no es una función de la OTAN, menos aún hay, perdón, de la Unión Europea, menos aún hay cesiones de soberanía, y lo que hay es la política esta reforzada, la PESCO, ¿no? Sí, la PESCO, lo hablamos en el otro programa. Sí, que es voluntaria y tal, ¿no? Bueno, pues la brújula estratégica es un documento que se queda muy corto y por tanto, pues tampoco. Pero bueno, son parte del contexto dentro de este. Estamos viendo que todo lo que tenemos es en documentos nacionales o aliados o comunitarios, pues están fuera de contexto con respecto a lo que está sucediendo en este momento, ¿no? El 19 de marzo pasado, después de, bueno, había habido, como decíamos, había sido Starmer, el primer británico, el que había convocado a una cumbre informal en Lancaster House, en la cual pues se tomaron una serie de acuerdos. Ahí pues fue cumbre informal, ahí vinieron las naciones europeas, bueno, vino algunas que eran comunitarias, Ucrania, empezando por Ucrania. Sí. Esto vino Canadá, que ni siquiera es europea, vino Australia, o sea que ahí vinieron, digamos, todos los parientes y afectos, ¿no? Ahí se reunieron y vieron que había un problema enorme, que Estados Unidos pues no se podía contar, o sea, dijo Starmer, bueno, yo sí, les daré el recadito a los americanos y tal, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues, mientras tanto lo que hacemos es pensar en cómo le damos a Ucrania una garantía, visto que ahora todo pende de un hilo, con las conversaciones que han iniciado con exclusión de Europa y de la misma Ucrania, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, y a ver cómo le damos una garantía. Se hizo ahí, pues no sé, algo muy voluntarista y ya se verá. Y por parte de la Unión Europea, pues la presidenta esta Van der Leyen, pues Ursula von der Leyen, pues tuvo que decir pues lo que sabemos decir en Europa. ¿Qué sabemos decir en Europa? Dinero. Será por dinero. 850.000 millones, ¿no? Empezamos a poner ceros y tal, ¿no? Ya que no dijeron 100.000 millones de millones, sí, o billones. Para afrontar esto. Por poner algo, sí. Claro. Y hablaremos en el próximo Consejo Europeo que vamos a tener y tal, ¿no? Consejo extraordinario, ordinario, lo que sea, lo que haga falta. Y vamos a sacar un white paper, un libro blanco que tenemos ya. Sí. Mi general, y en España, en la Moncloa, saltaron las alarmas
porque dice, como, a ver dónde saco yo este dinero, como no me lo regalen los europeos, yo no tengo dónde sacarlo. Y ya tienen un buen jaleo ahí también. Bueno, pues esta fue la cuestión y salió el libro blanco. Y entonces el libro blanco es otro de los elementos que tenemos necesariamente que tener en cuenta. Pero ahora viene el problema, que es lo que tú dices. Sí. Ahora todo me dice, bueno, 850.000 millones. Dice, bueno, ¿de qué no está la hecho? Dice, bueno, lo van a poner ustedes. ¿Cómo? Claro. Que lo tienen que poner. Bueno, un momento, que cada uno tiene sus presupuestos, que aquí somos soberanos. Ya hemos tropezado con el problema. No es un ente soberano, no es un actor estratégico. No es un actor estratégico, por lo mismo que decíamos antes. Bueno, pero es el sitio donde nos ponemos de acuerdo. Más vale que nos pongamos de acuerdo, porque si no, pues tenemos muy poco por venir. Bueno, en esto estamos, ¿no? Bueno, pero y dice Pedro Sánchez, no, a mí que me den fondos comunitarios, la deuda, el no sé qué, tal, ¿no? También que no me piden, porque no se lo pueden pedir, no se lo pueden pedir porque no tiene presupuestos. Claro, un gobierno que no saca presupuestos de un año, que al año siguiente tampoco tiene que prorrogarlo porque tampoco puede, es un gobierno que no puede gobernar. Claro. Es un gobierno que en cualquier país normal pues hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones. Para que hubiera alguien que pudiera sacar adelante el interés nacional, sí. ¿No? Bueno, pues como el interés nacional es el interés de Pedro Sánchez, ¿no? Que lo único que quiere es seguir la Moncloa, boca abajo todo el mundo, y aquí estamos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al 2%, al 3%? Está todo paralizado, mi general. Está todo paralizado. Todo paralizado. Y en el tema de defensa, pues más todavía. Este es el problema de casa, pero que lo tenemos ahí. Y esto hay que considerarlo dentro del conjunto de lo que es. Ya estamos viendo cómo la estrategia de defensa es necesaria como fundamento de que haya una política de defensa. Ahora llegamos ahí. Vamos a ver. Sí. El uso de la fuerza. Nos quedan mi general, nos quedan 5 minutos y continuaremos. Y terminamos con esto. Y veremos el siguiente. Eso es. El próximo programa seguimos con el tema. Entremos en más detalle. Pero esto es importante para terminar con el planteamiento estratégico. Vamos allá. El uso de la fuerza. Hemos dicho que todo esto, hemos visto el actor, hemos visto las amenazas, hemos visto los intereses. Y ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo vamos a hacer uso de la fuerza? Es decir, hay que ver cómo vamos a preparar la fuerza y cómo vamos a emplear la fuerza, llegado el caso, para imponer la protección a nuestro, vamos, para superar las amenazas contra nuestro interés nacional. Y esto lo hacemos, si aquellos son los fines, el interés nacional son los fines, ahora nos vamos a los medios. Hacemos unos medios para alcanzar esos fines, y esos fines que decimos que es el uso de la fuerza, pues lo hacemos mediante políticas y compromisos. Bueno, las Fuerzas Armadas, dice la Directiva de Defensa Nacional, son el instrumento especializado para hacer frente a las amenazas militares. Bueno, es una definición mejor que la de la Directiva de Defensa Nacional, porque la Directiva de Defensa Nacional lo que dice, empieza diciendo, es lo primero que dice, ¿no? Dice que las Fuerzas Armadas pues son la defensa, dice, es un servicio público. No dice ninguna mentira. O sea, la defensa, salvo el hecho que a mí la palabra la defensa como una organización, como un órgano y tal, ¿no? Me parece que no existe. Lo que existe son las Fuerzas Armadas. Son el órgano. De defensa es un órgano también, pero que no se identifica con las Fuerzas Armadas, sino que hace preparar las Fuerzas Armadas, ¿no? Está por encima, pero está preparando, ¿no? Bueno, pues esto, pero vamos, un servicio público también los correos, o puede ser la Renfe, o puede ser, bueno, digamos que no especifica, ¿no? Sí. Este sí, dice que es el instrumento especializado para hacer frente a las amenazas militares. Creo que es una buena definición. O sea, Fuerzas Armadas, instrumento. Podemos ver las Fuerzas Armadas como institución, podemos ver las Fuerzas Armadas como administración, o podemos ver las Fuerzas Armadas como instrumento. En este caso, estamos hablando de la función de la defensa, función esencial del Estado, pues está correctamente utilizado ese término, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas deberían estar dotadas al menos de las capacidades militares, unas capacidades militares conmensuradas a la talla estratégica de la nación.
Es decir, bueno, esto es lo que podemos tener. Bueno, a lo mejor lo que tenemos no es lo que podemos tener más. Hmm. Siendo el esfuerzo de defensa que tenemos es un indicio, porque ese esfuerzo, esa cifra, ese porcentaje no es más que un indicio, un indicador, es un elemento, digamos, de comparación, si queremos, ¿no? Pero que siendo tan bajo, sin duda, podríamos tener más ambición, y desde luego tenemos más necesidad. En cualquier caso, ningún país tiene todos los recursos militares que necesita para resolver el problema de su defensa. Necesita acudir a los compromisos, es decir, poder prolongar ese poder y los primeros son las grandes potencias, o sea, la superpotencia. Estados Unidos es el país más necesitado de aliados, algo que parece que la nueva administración ha olvidado, porque claro, se está Sí. enfrentando, se está distanciando pues, de todos sus aliados. Y precisamente una superpotencia se necesita más que nadie porque sus intereses son globales. No puede alcanzar al mundo entero. Necesita apoyarse. Y bueno, pues esos son los compromisos. Ahí, una vez más lo decimos, si estamos en la OTAN, si estamos en la Unión Europea, es porque nuestro poder nacional no es suficiente. Y la Directiva de Defensa Nacional no destaca esta idea con suficiente claridad. Ya estamos criticando, en este caso, la estrategia de defensa, ya lo estábamos haciendo, como lo hacemos una vez más. Dice la Directiva de Defensa Nacional, España se ofrece al exterior como socio responsable y solidario. Hoy día nuestro país es un proveedor de seguridad, etcétera, etcétera. Sí, o sea, sí. lo que estamos diciendo es que somos tan buenos que queremos que haya paz en el mundo. Y como queremos que haya paz en el mundo, pues allá vamos nosotros, ¿no? Y nos ofrecemos para que otros nos utilicen para poner la paz en el mundo. Eso no es. ¿Por qué estamos en el Líbano? Pues que alguien nos lo explique. ¿Es conforme con el interés nacional? No, es que es muy bueno para la paz del mundo. Bueno, debía ser muy bueno para España y también para la paz del mundo, ¿de acuerdo? Pero Trump lo pone muy claro en dos palabras. America first. Sí. Bueno, eso para él es muy bueno, para nosotros no es tan bueno, pero en fin. Sí, el mundo es así. en este caso nosotros se nos complica. Mi general, llegamos hasta aquí. Y ya ahí entramos en lo que es la política de defensa, que ya pues será para el próximo programa, entramos en ello. Esto baste decir, y ahí terminamos, que la política de defensa es la política pública que tiene por finalidad poner a las Fuerzas Armadas en la condición necesaria para ser un instrumento estratégico eficaz en la defensa de los intereses nacionales, lo que supone disuadir las amenazas y vencer al agresor llegado el caso. Esa es la política de defensa. Si no hay todo lo anterior, no hay política de defensa. Esa es la cuestión. Sí, lo define muy bien la disuasión o el enfrentamiento. Claro. Estar preparado para la disuasión o el enfrentamiento. Poner el instrumento, y hay que tener el instrumento adecuado y los compromisos adecuados para que ese interés esté servido. Y hablaremos de la cuestión. Y ahora en España estamos cojos, estamos cojos en todo eso. Así que bueno, eso lo seguiremos comentando en el próximo programa. Mi general, muchas gracias, ya nos tenemos que ir. Muy bien, pues nada, amigos, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un placer estar con vosotros. Como dice el general, un placer. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en el Cuartelero. Seguidnos en YouTube, en iVoox, Spotify, ahí nos tenéis en diferido. Y saludos y salud, amigos. Nos vemos el próximo martes.